Y ahí comenzamos a grabar. Me veo muy oscura, traté de poder ponerme lo más clara posible ahí con el aro de luz. Me presento, buenas tardes a todos, soy Gisela Castro, soy educadora de párvulo de profesión inicial, después realicé mis estudios de educación diferencial con mención en trastornos del lenguaje y posteriormente el magíster en administración educacional en la Universidad de Playa Ancha acá en la quinta región. Soy de la de Valparaíso, específicamente de Villa Alemana. Y hoy me desempeño como profesional de apoyo de Chile Crece y la unidad de niñez de la Seremía Regional. Y al mismo tiempo soy la directora en gestión didáctica de educación parvularia y veo todas las temáticas que tienen que abordar con la educación inicial y obviamente hoy por hoy nos convoca las bases curriculares, pero en conjunto con la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Así que eso es lo que hoy día vamos a revisar brevemente porque es nuestro próximo curso que comienza la próxima semana, el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Así que les doy una cordial bienvenida a todos ustedes y también comentarles que durante el mes de mayo hemos sido también seleccionados por Junji para formar parte del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil por 2 años, 2022 hasta el 2024, así que también estamos muy orgullosos porque estamos con nada más y nada menos que nuestra gurú en educación parvularia en Chile, María Victoria Peralta, quien también está en este consejo consultor junto con nosotros. Así que es un gran honor poder participar por estos 2 años como docente de gestión didáctica y al mismo tiempo como directora del área de educación parvularia para poder en el fondo también potenciar todo lo que tiene que ver con la primera infancia, especialmente en Junji. Así que vamos a partir, les voy a empezar compartiendo la pantalla, la presentación que tengo para ustedes y obviamente todas sus preguntas al chat. Al mismo tiempo en el chat les acabo de dejar el link de asistencia. Se los voy a volver a copiar porque sé que la gente que recién ingresó no va a ver lo que nosotros hemos hablado anteriormente, así que lo voy a volver a copiar. Y la idea es que ustedes se puedan registrar mientras tanto ahí con su información para ver los participantes de este webinar. Voy a... ¿Están bien? ¿Están viendo ahí bien la presentación? Sí. Súper. Sí. Muchas gracias. Sí, se ve muy bien. Ya, voy a copiar nuevamente el link de asistencia. Para que puedan registrarse. Bueno, hoy día nos convoca una temática, la verdad, es que el ABP en educación parvularia, y lo vimos también de unir 2 cursos que teníamos, que era por un lado las bases curriculares y por otro lado el ABP en educación parvularia. Los unificamos porque sentimos que el ABP, hacer una metodología, la cual permite en el fondo extender una planificación a un tiempo mayor y no diaria, como comúnmente la hacemos, nos permite en el fondo poder trabajar con mayor profundidad ciertos objetivos de aprendizaje, los cuales obviamente están y convergen en poder trabajar con las bases curriculares sí o sí. O sea, tengo que tener una apropiación de ellas para poder realizar este trabajo de planificación, el cual en el fondo va a contener tanto los objetivos de aprendizaje como estos mismos especificados. Y por esto, en el fondo, unificamos estos 2 cursos que estábamos impartiendo. Vamos a partir presentándoles aquí las unidades de las cuales nosotros vamos a trabajar. Son 4 unidades, ya que ustedes saben que esta capacitación que nosotros realizamos en gestión didáctica dura 4 jueves seguidos, en el caso de esta que va a ser los días jueves. Por lo tanto, son 4 jornadas en las cuales en el fondo tenemos que ver una serie de contenidos, los cuales en el fondo van a estar siempre enfocados en la temática de las bases curriculares como primera unidad en la primera clase. La segunda, el ABP en educación parvularia. La tercera nos vamos a meter de lleno en lo que es la planificación del ABP y junto con ello también vamos a ir avanzando en el proceso del ABP porque la idea es que ustedes al final de este curso
presenten como trabajo final la planificación de una unidad en ABP, ¿ya? Esta unidad temática en la que ustedes quieren trabajar, o también un tema específico que salga desde los niños y que nosotros vamos a trabajar. Les voy a pedir para poder continuar que los que tienen el micrófono abierto, por favor, puedan mutear. Muchas gracias. Ya, queridas colegas, que estaba contestando algunas consultas del chat. Vamos a seguir admitiendo. Como les comentaba, el proceso final, por lo tanto, a la cuarta clase es una presentación de sus planificaciones en torno a retroalimentar y ir aprendiendo, porque lo principal de esta parte que nosotros hacemos es que ustedes se van dando cuenta de muchas veces cómo tengo que ir redactando el ABP y cómo va quedando más claro lo que se va pidiendo en cada uno de los componentes de esta planificación. Nosotros les entregamos un modelo de planificación, el cual ustedes en el fondo pueden ir completándolo con todo lo que tiene que tener el ABP para poder aplicarlo. En el fondo, no solo tiene que tener los objetivos de aprendizaje, sino que también los tiene que tener especificados, los indicadores de desempeño, los recursos, los productos que va a tener el ABP, el trabajo con la familia, el trabajo con la comunidad educativa, el trabajo también que se va a realizar cuando yo dispongo como educadora de párvulo o como docente de la primera infancia alguna instancia en la cual yo voy a decir, ya, en este hito en particular, yo voy a detenerme y voy a retroalimentar el proceso, que eso también es algo que tenemos que considerar en una planificación que no es de un día, no es de una actividad, de un momento variable de la rutina, sino que es en 4 semanas o 3 semanas que pueda durar mi ABP. Incluso puede durar más de 4 semanas. Eso depende obviamente de los tiempos de los cuales ustedes van a ir dedicando y también de los niveles, porque el ABP también se va trabajando en torno a cada uno de los niveles que tenemos en educación parvularia. Me dice, hay una colega que no escucha nada. ¿Todos están con problemas en escucharme? Yo la escucho perfectamente. Ya, También, Génova, muy muchas bien. gracias. Yo Ya, escucho perfecto. Jenny, perfectamente tiene que ser alguna dificultad a lo mejor con tu micrófono o sistema de audio que tienes, para que lo puedas revisar. ¿Ya? Entonces, como objetivo, tenemos en unir estas dos temáticas y poder entregarle herramientas a ustedes, herramientas a los equipos técnicos pedagógicos para la implementación del aprendizaje basado en proyectos a partir del juego, porque ustedes, como saben, en las nuevas bases curriculares lo que más releva es la importancia del juego para poder construir aprendizajes y que responda a la generación de aprendizajes significativos, oportunos y pertinentes a las necesidades de nuestros niños y niñas, en articulación a las bases curriculares de educación parvularia. Por lo tanto, vamos a pasar por todo esto, vamos a ver el juego, los tipos de juego, vamos a recordar, porque muchas veces nosotros lo pasamos en nuestra formación de pregrado, pero sin embargo hay muchas cosas que a veces tenemos que recordar para que cuando planifiquemos los hitos, estos estén también acorde a lo que queremos lograr al final de nuestro aprendizaje basado en proyectos cuando lo podamos planificar. Por lo tanto, en las bases curriculares vamos a hacer un proceso de apropiación. ¿Por qué apropiación? Porque primero las bases curriculares salen en octubre del 2018. Nuestras bases curriculares lo que buscan, en el fondo, es poder realizar una articulación, principalmente con lo que se estaba haciendo ya en educación en todos los otros niveles. Nosotros fuimos pioneros en educación parvularia en iniciar con las bases curriculares. Después se empezaron a generar mucho tiempo después que nosotros ya estábamos utilizando bases curriculares, los demás niveles de general básica y enseñanza media, donde generaron sus bases curriculares para cada una de sus asignaturas. Sin embargo, nosotros trabajamos bases curriculares a partir del 2001.
Y estas bases curriculares que nosotros traíamos ya del 2001 al 2018, ya era mucho tiempo en las cuales las teníamos y no habíamos realizado un proceso de actualización de estas bases curriculares, acorde también a las demandas, a los nuevos paradigmas, a la mirada que se tiene de educación parvularia a partir también de la ganancia de derechos, y por otro lado también de las neurociencias y cómo todo esto converge en esta actualización que hoy por hoy nos entregan nuestras bases curriculares. Recordar que también para poder realizar las bases curriculares, nosotros tenemos que también ver la concreción curricular. Cuando nosotros hablamos de concreción curricular propiamente tal, estamos hablando de cómo todos los instrumentos que nos entrega el Ministerio de Educación, nuestros establecimientos y nosotros en el aula, van haciendo propio para lograr lo que nosotros queremos, que son los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, nosotros tenemos una base. ¿Cuál es nuestra base para poder planificar en esta concreción curricular? Nuestras bases curriculares de educación parvularia. Ellas nos entregan el cimiento de los objetivos de aprendizaje que nuestros niños tienen que aprender desde sala cuna a niveles transición. Y cómo estos se van proyectando a lo largo del tiempo a través de una trayectoria de aprendizajes, la cual obviamente también la vamos a trabajar y vamos a revisar la trayectoria de los objetivos de aprendizaje para que ustedes vean cómo muchos de ellos inician en sala cuna y finalizan en niveles transición, y obviamente hay algunos que se van cumpliendo antes y dan paso a unos nuevos, y esta trayectoria nos sirve mucho cuando tenemos en los jardines infantiles o en establecimientos más de un nivel de educación parvularia, porque nos permite hacer después, por un lado, en lo administrativo, una cobertura curricular adecuada, pero también nos va a permitir, en el fondo, visualizar cómo nuestros niños tienen que ir transitando este paso por cada uno de los niveles que nosotros vamos a tener en nuestras instituciones de primera infancia. Después nosotros tenemos lo meso, lo que está a nivel, como digamos, medio, en la mitad, para poder llegar a esta planificación con los niños, y que tiene que ver con lo que tiene cada uno de sus establecimientos, un reglamento interno y un PEI. También recordar que el reglamento interno, en el caso de los colegios, tiene que tener el apartado o la adecuación propia para los niveles de educación parvularia y primer ciclo. Así que recordar que obviamente nosotros cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de a lo mejor incluso algo como los atrasos, que los niños llegan atrasados a los establecimientos, existe un apartado para los colegios en el reglamento interno que está asociado fundamentalmente para educación parvularia. En el caso de los jardines, las escuelas de lenguaje, sabemos que obviamente todo su reglamento interno y su proyecto educativo institucional está asociado al tramo de edad de los niños que tienen en sus aulas, por lo tanto ahí no tiene esa dificultad, pero sí el colegio, que tiene muchos más niveles, tiene que hacer este apartado propio para educación parvularia. Entonces, tenemos por un lado el reglamento interno y por otro lado el proyecto educativo institucional. Hoy por hoy, estos ambos instrumentos para las entidades que están, por ejemplo, asociadas a JUNGI y están trabajando con los PME, ¿cierto? Con el plan de mejoramiento educativo. Esto, en el fondo, lo que quiere lograr es que nosotros, en el fondo, hagamos que el reglamento interno y el proyecto educativo institucional realmente uno lo pueda visualizar, y por eso que parte desde un diagnóstico que se realiza a la comunidad educativa, en la cual todos debiesen participar, y ahí ellos me van a arrojar, en el fondo, resultados propios que me van a permitir generar objetivos en los cuales yo voy a ir cumpliendo. ¿Con qué? Con lo que yo en el fondo declaré en mi reglamento interno, declaré en mi proyecto educativo institucional, realmente se esté llevando en las aulas, en la institucionalidad de mi centro educativo. Muchas veces nosotros declaramos un montón de cosas, decimos que vamos a hacer un montón de cosas, pero no lo hacemos. Y esto es una gran herramienta para poder nosotros mirarnos, remirarnos también, y conversar en torno a cómo podemos ir haciendo acciones de mejora que vayamos cumpliendo con lo que hemos declarado en este grado de concreción curricular. Todo esto, para cualquier educadora de párvulo que está en el aula, lo tiene que conocer a fondo, sus bases curriculares, su PI y su reglamento interno de institución. ¿Por qué? Porque mi planificación diaria, mi plan específico o mi planificación anual que yo realice, tiene que estar acorde a los lineamientos que tiene mi establecimiento.
Si mi establecimiento dice que tiene un cuidado con el medio ambiente, que su sello educativo tiene que ver con el medio ambiente y su cuidado, yo tendría que tener acciones dentro del aula, del establecimiento, donde yo tenga la promoción de esto que estoy declarando como sello educativo. Y tengo que planificar en torno no solo a una unidad temática que voy a ver esto, sino en todo mi quehacer educativo y que va a estar alineado en lo que va a estar en mi planificación diaria, que es en el fondo la planificación de la experiencia de aprendizaje en el tiempo variable de una rutina, como también las que tienen que estar asociadas a la planificación del plan anual y el plan, o plan específico que también le llaman en algunas entidades educativas, que tiene que ver cómo yo organizo los objetivos de aprendizaje en un año. Pero tienen que estar alineados con lo que yo he declarado como sello, como visión, como misión, como objetivos, en los cuales yo voy a ir centrando también mi quehacer educativo. Espérenme un poco, voy a abrir el chat. Ah, perfecto, asistencia. En todos estos instrumentos que nosotros tenemos, por lo tanto, tienen esta concreción curricular para llegar a la punta. Lo último que yo hago en el fondo es la planificación diaria con los niños en el aula de yo cuales tengo asignados. Y es importante que lo revisemos porque nuestras bases curriculares están en la base de esto, están en cómo nosotros las vamos a conocer, las vamos a ver qué énfasis tiene en esta nueva actualización y apropiarnos de ella para que cuando generemos nuestro ABP se nos haga mucho más fácil el poder planificarlo, escoger los objetivos de aprendizaje y también seleccionarlos en la priorización de que yo haga de mis objetivos, de cuáles en el fondo son también mayormente más fundamentales que otros en mi planificación que voy a hacer. Recuerden que acá trabajamos con más de 3 objetivos de aprendizaje en un ABP. Nuestras bases curriculares, en su principal innovación, acá tenemos las antiguas y las nuevas. Centra primero en colocar al niño en el centro de la construcción de su propio aprendizaje, con un rol activo, donde eleva nuevamente la importancia del juego en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, también cambia mucho de los nombres que nosotros antes trabajábamos en las anteriores bases curriculares, de los ámbitos y los núcleos, con el fin de centrarlo desde la mirada del niño, de lo que el niño en el fondo va a ir adquiriendo como habilidad y conocimiento, y no desde lo que el adulto quiere en el fondo que el niño aprenda. Por lo tanto, tiene una mirada desde lo que el niño va a ir logrando y por eso el cambio de los nombres. Por otro lado, para unificarnos también en concepto, cuando nosotros trabajábamos con los otros niveles, se cambió de hablar de aprendizaje esperado, se cambió a objetivos de aprendizaje. Y esto es principalmente muchas de las que han estado en colegio les podrá llegar a la cabeza cuando su unidad técnica pedagógica le decía, ya, vamos a planificar, así que usted planifique con su objetivo de aprendizaje. Y uno decía, yo no tengo objetivos de aprendizaje, lo que tengo son aprendizaje esperado. Sí, sí, eso. Bueno, ese sí, 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 eso que muchas veces nos decían, en el fondo hoy por hoy ya se vuelve, para que tengamos un lenguaje común, se vuelve realidad y ya no le llamamos aprendizaje esperado, sino que le llamamos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Ahí unificamos un poco este lenguaje con nuestros colegas de enseñanza básica. Al mismo tiempo, se cambia también el proceso de los tramos que teníamos. Antes, nosotros teníamos 2 grandes ciclos. Primer ciclo que abarcaba sala cuna menor, mayor, medio menor, perdón, y por otro lado teníamos el segundo ciclo, que abarcaba medio mayor, transición 1, transición 2. Hoy por hoy se especificó aún más y se generó primero un nivel, un tramo, que es sala cuna. Segundo tramo, niveles medios. Y tercer tramo, niveles transición. Se quiso dar esta mayor especificación para que en el fondo también estos objetivos de aprendizaje fueran aún más acorde a la realidad de los niños en ese tramo.
A pesar que ustedes saben que en 2 años hay una diferencia tremenda entre los niños, por ejemplo, de 2 a 3 años, los niños son muy diferentes porque en esta edad que nosotros tenemos los cambios son de la noche a la mañana algunos, de un mes a otro, una semana a otra, nuestros niños cambian. Por lo tanto, lo que en el fondo querían las bases curriculares era poder tener por al menos una mayor especificación en que esos objetivos de aprendizaje se tienen que cumplir en esos 2 niveles. Por lo tanto, si yo hablo de los objetivos de sala cuna, estos objetivos de aprendizaje están asociados para sala cuna menor y sala cuna mayor. Los objetivos de niveles medios para nivel medio menor y nivel medio mayor, y transición para transición 1 y 2. Y ahí yo es donde yo tengo que trabajar en este proceso de poder también, que lo trabajamos en el curso, de cómo vamos a trabajar los objetivos de aprendizaje. Nosotros teníamos antes los aprendizajes esperados, y cuando nos hacían especificar el objetivo de aprendizaje, ¿qué hacíamos nosotros? Muchas veces destruíamos este aprendizaje esperado y no quedaba pero ni rastro de lo que era, de lo que estaba expresado en las bases curriculares. Hoy por hoy nos enseñan que todos los objetivos de aprendizaje tienen 3 partes. Tienen una habilidad, que es el verbo con el cual se inicia este objetivo de aprendizaje, tiene un contenido y tiene una condición o contexto donde se va a dar esta habilidad y este contenido. Y bajo estos 3 elementos que tienen mis objetivos de aprendizaje, nosotros vamos a poder principalmente especificarlo a través de que darnos cuenta que, por ejemplo, en los objetivos de aprendizaje, la habilidad no cambia, no se toca, sigue siendo la que está declarada al inicio del objetivo de aprendizaje, pero sí puedo especificar la condición, puedo también adecuar el contenido, pero no voy a hacer en el fondo un destrozar completo de este objetivo de aprendizaje, cambiando la habilidad y todo, porque para eso entonces busco otro objetivo de aprendizaje. La habilidad no se toca. Y eso también lo trabajamos y hacemos ejercicios también dentro de la clase para que ustedes también puedan aprender esta estrategia y puedan después, al momento de planificar, no solo el ABP, sino que cualquier tipo de planificación, pueda usted realizar un buen objetivo de aprendizaje específico, un OAE, con el fin de que realmente podamos visualizar después, cuando describamos nuestra experiencia de aprendizaje, lo que realmente queremos lograr con nuestros niños y niñas. Perdón. Por lo tanto, una de las principales innovaciones que nosotros también tenemos es el enriquecimiento de los fundamentos, principios y objetivos y orientaciones. Primero, el enfoque de derecho. Vamos a hablar de lo que significa en el fondo ser enfoque de derecho, cómo la entidad educativa también tiene que tener esta mirada de enfoque de derecho, y más aún hoy por hoy con una nueva ley de garantía, que también en el fondo genera los derechos a nuestros niños y niñas y quiere lograr que en el fondo todos nosotros nos comprometamos con cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, las bases curriculares también lo recogen. Y desde 2018 y mucho antes, para muchas de las entidades saben que la figura de ser garante de derecho y que ellos son personas sujetos de derecho es algo que hemos venido trabajando hace harto tiempo en educación parvularia. Sin embargo, hoy por hoy toma una relevancia aún mayor, incluso podríamos decir hasta gubernamental, porque dentro de los principios que tiene la Subsecretaría de la Niñez también está el lineamiento a que tiene que ver con los derechos del niño, y esta ley que hoy por hoy también les entrega un paraguas de protección aún mayor. También tenemos la incorporación del juego como eje fundamental del aprendizaje, y si bien nosotras en educación parvularia siempre se ha indicado el juego como algo importante y relevante para la construcción de aprendizaje significativo, muchas veces lo olvidamos cuando hemos sido educadoras de párvulo de colegio. Y eso tenemos que hacer nuestro mea culpa. Por algo dicen que nuestros niños nivel transición 1 y 2 están escolarizados.
Hoy por hoy el juego también se releva en estos niveles y tenemos que tener la importancia de incluirlo dentro de nuestras planificaciones como una estrategia fundamental para iniciar la actividad, para hacer un desarrollo de una experiencia de aprendizaje, pero la cual a los niños les va a ser mucho más significativa, porque ellos se van a sentir también que están construyendo su propio aprendizaje. Y ustedes, cuando también construyen su aprendizaje o toman apuntes, lo hacen con colores, cada uno tiene su forma de cómo darle sentido. Los niños más aún siempre van a recordar estas experiencias que para ellos fueron, les evocaron su curiosidad, creatividad, se entretuvieron, porque son las que les van a quedar. Cuando ustedes recuerdan a su profesor que más les gustaba en el colegio, siempre es el profesor que fue más entretenido, el que les hizo incluso a veces reflexionar en torno a alguna temática, el cual les marcó. Y eso en el fondo, esa trascendencia que nosotros, todos tenemos un profe que recordamos, que marcan en nosotros nuestra vida, es algo que lo hace comúnmente esta relación que se hizo a través del juego y cuando éramos más grandes, a través también de la reflexión o que nos hizo pensar o construir algo por sí mismos. En el fondo, cada vez que un otro nos entrega autonomía y nos permite desarrollarnos, es algo que a nosotros nos va a quedar realmente como un aprendizaje también para toda la vida. Y el juego es el mejor eje para poder generar el aprendizaje significativo y con sentido para nuestros niños y niñas. Y recordar que en nivel transición I1 y 2, cuando hace esta mirada de continuidad de aprendizaje, nosotros como gestión didáctica nos hemos puesto la bandera de lucha de decirle continuidad de aprendizaje, no articulación, no transición, sino que en el fondo una continuidad de aprendizaje en la cual nosotros acompañamos y todas las entidades educativas, sean jardines, escuelas de lenguaje, colegios, acompañan a sus niños, porque cada nivel siempre va a ser un proceso en el cual el niño va a ir avanzando, más aún cuando a veces cambian las profesoras con cada uno de los niveles que los niños tienen. Por lo tanto, ahí ya hay un quiebre, ya hay algo que en el fondo yo tengo que acompañar, y en este acompañamiento nosotros hablamos de continuidad educativa, donde el niño no tenga que ver esta diferencia, y nuestros colegas, y la invitación para todos nuestros colegas de General Básica, es que también nos miren a nosotros, miren nuestro trabajo y nuestro quehacer. Por algo en el fondo, nosotros somos capaces de lograr muchos objetivos de aprendizaje a través del juego, de estrategias más lúdicas, las cuales permiten, en el fondo, que el niño también no pierda este gusto por aprender y no pierda el gusto por querer ir al colegio, que muchas veces nos dicen no quiere ir al colegio. Muchas veces él no quiere ir al colegio es porque están escolarizados, y ahí también tenemos que hacer remirarnos en el espejo y ver cómo mejoramos esta estrategia en torno a las características propias de nuestros niños, que es jugar. También el protagonismo de los niños en las experiencias de aprendizaje lo pone como obviamente como centro, por lo tanto ahí también habla de algo importante que se une con el hito de más abajo, el punto que tengo, que es los ambientes de aprendizaje. Cómo estos ambientes de aprendizaje en nuestras aulas se vuelven un tercer educador. Cuando yo me planteo el tercer educador, me lo planteo desde el aula y cómo el aula se dispone y se vuelve dinámica en torno a cada una de las experiencias de aprendizaje que yo voy a ir realizando. Y estas experiencias de aprendizaje que yo voy a ir realizando van a tener obviamente un sentido que son ir a la mano con los objetivos de aprendizaje. El resguardo de la formación integral, hoy por hoy nuestras planificaciones no se planifican como antes con un solo aprendizaje esperado, sino que todo lo contrario, se planifican con más de un objetivo de aprendizaje y siempre, siempre, siempre tiene que haber uno del ámbito de desarrollo personal y social. Porque ese son los objetivos de aprendizaje nuestros transversales. Quiere decir que están a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y siempre tienen que estar presentes. Por lo tanto, yo voy a planificar siempre, en todas mis planificaciones de cualquier tipo, un objetivo de aprendizaje asociado al ámbito de desarrollo personal y social, y posteriormente voy a elegir otros objetivos, tal vez uno de comunicación, otro a lo mejor de pensamiento matemático, y voy a unirlos para generar una sola planificación. Acá tenemos nuestros ámbitos y núcleos de las bases curriculares,
Y por eso tiene esta figura que tienen acá cuando les hablo de esta transversalidad que tienen de los objetivos de aprendizaje. Porque todo el ámbito de desarrollo personal y social, con identidad, autonomía, convivencia, ciudadanía y corporalidad y movimiento, se vuelven transversales a las experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, yo voy a hacer una experiencia común que se hace a nivel de transición, que tiene que ver con las figuras geométricas. Yo voy a trabajar figuras geométricas, pero voy a trabajar primero con convivencia y ciudadanía, un objetivo de aprendizaje que esté asociado al trabajar en equipo, trabajar en grupo. Mi aula la voy a disponer en la construcción de estas figuras geométricas. Voy a disponer de distintos tipos de material y estrategias plásticas en el fondo para que ellos decoren ciertas figuras geométricas y las presenten con sus características a sus compañeros. Por lo tanto voy a ocupar un objetivo de aprendizaje también de lenguaje artístico y otro de pensamiento matemático, donde están asociados es el objetivo de las formas, ¿cierto? Y ahí está asociado a las figuras geométricas para trabajar con los niños. Voy a trabajar 3 objetivos de aprendizaje en una experiencia de aprendizaje. Y esto obviamente los voy a especificar y los voy a poder trabajar en una planificación. A lo largo del curso también vamos a realizar esto porque obviamente ustedes tienen que aprender a lo que es planificar con estas nuevas bases y con la construcción de experiencias de aprendizaje, donde yo primero describa al tercer educador, que es el ambiente del aprendizaje, y por otro lado pueda también trabajar con el OAE, que es el objetivo de aprendizaje específico, con mis objetivos de aprendizaje y cómo los puedo, en el fondo, acotar según a mis necesidades de mi experiencia de aprendizaje. Tenemos como los objetivos que los declaran nuestras bases curriculares, el artículo 28, sin que constituya un antecedente. ¿No se escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, ya, es que alguien se quejó que no se escuchaba, por eso me preocupé. En el artículo 28 tenemos en el fondo de la Ley General de Educación, señala que sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes. En el fondo, nosotros en educación parvularia hablamos de la integralidad, del ver el niño como un todo, por eso que nosotros cuando planifiquemos la ABP nos va a hacer mucho sentido, porque la ABP ve también a los niños y niñas desde una integralidad. No la ve por partes, sino que la ve desde una integralidad, no como por asignaturas. El niño es motricidad, es lenguaje, es pensamiento matemático, es creatividad, es juego, y todo eso está englobado en nuestros niños y niñas que tenemos en el aula. Los fundamentos de la educación parvularia, que también en el fondo están en nuestras bases curriculares, nos plantean las orientaciones valóricas, la labor educativa en conjunto que tenemos que realizar ¿con quién? Con las familias. Releva la importancia de la familia en la planificación, en el trabajo, en todo lo que hacemos. También vamos a revisar el enfoque pedagógico de la educación parvularia y el fin y el propósito en la educación parvularia a lo largo de este curso, con el fin de ir entendiendo cómo las bases curriculares también van también tomando ciertas banderas, las cuales van relevando como importante para trabajar y para ubicarnos en el momento de planificar una experiencia de aprendizaje. Las orientaciones valóricas, obviamente, están enmarcadas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Niños, la Ley General de Educación y hoy por hoy también, desde el 15 de marzo del 2022, la Ley de Garantía de Resguardo para nuestros niños, niñas y adolescentes que tenemos, y esta ley obviamente también hoy por hoy se va a hacer parte de todos los procesos y orientaciones que nosotros tengamos en educación parvularia también. La labor educativa en conjunta, yo siempre la hago así en este círculo, porque es como que quiero que se imaginen, como me lo imaginé yo cuando realicé esta diapositiva, que el niño está en el centro. Nuestros niños y niñas están en el centro. A ellos los abraza su familia, ¿cierto? Como el pilar fundamental y los primeros
educadores en la vida de los niños y niñas, que son sus familias o cuidadores. Después de ello, nosotros tenemos una institución educativa que abraza a la familia y al niño en conjunto. Muchas veces nosotros tenemos como la mirada de decir, la verdad es que yo estoy solo para los niños, no para las familias, porque yo educo a los niños, soy educadora para los niños. La verdad es que hoy por hoy esa mirada no puede ser una mirada propia de nosotros, porque nosotros tenemos que tener una mirada donde nosotros abrazamos al niño y a su familia, en acompañarlos en este proceso, de que muchas veces hablamos de la crianza respetuosa, no de una crianza respetuosa en la cual yo voy a juzgar lo que tú haces con tu hijo o hija, sino con la mirada de acompañar tu proceso. Y en ese acompañamiento a tu proceso, yo te invito a participar del proceso educativo de tu hijo o tu hija. Y en ese sentido, muchas veces no hacemos mucha gestión de incluir a las familias, y es sumamente posible. Yo como experiencia, y que siempre voy comentando a lo largo de la capacitación a partir de la experiencia, porque yo estuve mucho tiempo en aula, también fui directora de un jardín infantil BTF de la comuna de Panquehue, por lo tanto tengo harta experiencia también en aula y en cargos directivos, por lo tanto eso me da un bagaje en el cual me permite poder darles ejemplos concretos de acciones que se pueden realizar para trabajar con familia y cómo podemos fomentar también este espacio en el cual es sumamente importante que ellos se involucren en el proceso educativo de sus hijos e hijas, que muchas veces los vamos perdiendo a lo largo del tiempo, es verdad, pero si nosotros como institución, por ejemplo de un colegio, mira esta figura y cree que estos son los aspectos importantes de esta labor educativa en conjunta y hace un trabajo en el cual lo declara en su proyecto educativo institucional y todos nosotros los que trabajamos en la entidad lo conocemos, lo hemos conversado, lo hemos socializado y hemos hecho un trabajo, esto se puede prolongar a lo largo de toda la enseñanza de los niños y de manera progresiva y con esta autonomía progresiva que también debemos darle a nuestros niños y niñas, el poder permitir que la familia participe en el proceso educativo de los niños. La institución educativa, por lo tanto, abraza a la familia, a los niños y a nosotros, completo, nos abraza a la sociedad. Nos abraza a nuestra sociedad, nuestra región, porque también es distinto. Nosotros también tenemos que decir que estamos en un contexto distinto, y este contexto distinto que estamos post-estallido social, pandemia y un montón de otras cosas que están pasando en el mundo y en Chile, también nos sitúa en un tiempo y una época en la cual hace que nosotros tengamos ciertas características propias que tenemos que resguardar para el acompañamiento de nuestras familias y nuestros niños en los procesos de enseñanza-aprendizaje y también de este aprender a criar a través del respeto como una base fundamental para también ir generando en nuestros niños apegos seguros, para generar en nuestros niños también un futuro adulto seguro también de sí mismo, con un alto grado de reflexión, de vivir en ciudadanía, de vivir con otros, de socializar con otros, en torno en el respeto, que es algo fundamental y que incluso las fases de currícula de educación curricular lo toman en un núcleo, convivencia y ciudadanía, con objetivos de aprendizaje propios a lo que queremos en el fondo que los niños vayan aprendiendo desde pequeños. Tenemos también la revisión de la pedagogía, del rol de la educadora de párvulo, también cambia la visión en cómo vamos a ir viendo del proceso de mediación a facilitación de espacios. Vamos a ver los principios pedagógicos que siguen siendo los mismos 8 de las otras fases, ¿cierto? Pero es bueno recordarlo, porque cuando hablo de principios pedagógicos muchas veces decimos, ¿y para qué sirven los principios pedagógicos? Los principios pedagógicos tienen que estar asociados sí o sí a la planificación, porque la planificación tiene que tener, por ejemplo, yo tengo que visualizar el juego, tengo que visualizar la unidad, la singularidad, que son algunos de los principios pedagógicos que tiene la base curricular. O sea, mi planificación, cuando yo la lea, si alguien va y lee mi planificación, tiene que estar
la expresión de cómo yo voy a hacer propios estos principios pedagógicos en cualquier instancia en la cual se planifiquen objetivos de aprendizaje. La mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Y es por eso que el ABP nos ayuda a poder actuar en esto que vamos a ver de las fases curriculares, porque es una metodología que nos va a permitir desarrollar aprendizajes en los niños desde una integralidad que hablábamos, desde que tengan sentido, pertinencia y sean acorde a lo que ellos requieren. Recuerden que nosotros tenemos siempre en nuestras aulas una diferencia en formas y ritmos de aprendizaje y es necesario que nosotros pongamos ojo en eso y eso lo hacemos en el primer mes, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos este proceso de llegar a nuestros niños de conocimiento, que ellos me conozcan a mí y yo también a ellos, y que en este tiempo que yo voy a dedicar a eso, yo también voy conociendo las distintas formas y ritmos de aprendizaje que ellos tienen, que también pueden ir cambiando, moldeándose a través de cuando vayan en este año escolar. Y nosotros con el ABP lo que queremos es generar una secuencia didáctica clara de una selección de objetivos de aprendizaje que al final el niño demuestre lo aprendido, logrando un producto final al término del desarrollo del ABP. El ABP es entendido, por tanto, en el fondo, como una serie de pasos que yo voy a ir haciendo con los niños, voy a ir construyendo aprendizaje, cumpliendo con los objetivos de aprendizaje seleccionados, pero que lo que quiere es lograr un producto final que lo va a poder no mostrar solo en el aula, sino que en la comunidad educativa y con los otros. Y frente a ello, nosotros siempre vamos a partir de la experiencia previa de los niños. Ese es nuestro fundamental en el fondo ruta, nuestra guía para poder generar en el fondo el ABP. Y frente a eso también vamos a revisar algunas preguntas que son para los docentes antes de iniciar un ABP, donde yo me voy a cuestionar el qué quieren aprender mis niños, qué les gusta, cuáles son sus gustos y preferencias frente a algunas temáticas que yo he ido abordando, que ellos han ido conversando, y que eso lo puedo hacer una instancia, un momento que me ayude para generar un ABP, ¿ya? Por lo tanto, el ABP lo que quiere lograr se centra primero en nuestros niños y niñas, respeta los intereses de nuestros niños y niñas porque desde ellos parte y se inicia el ABP, parte desde su experiencia previa, es socializadora porque lo que busca el ABP son las habilidades del siglo XXI, en el fondo. La oratoria, el trabajar en equipo, el ser creativos, el tener la curiosidad constante y el gusto por aprender, y esas habilidades y actitudes que queremos que nuestros niños tengan, las trabaja la ABP durante todo su proceso de desarrollo. También ayuda a realizar, organizar en el fondo relaciones horizontales en esta socialización, la cual es con el educadora de párvulo, con la asistente de educación parvularia, con las colegas que son educadoras diferenciales en escuelas de lenguaje también, y permite generar unas relaciones en las cuales hay un respeto mutuo y también nosotros pasamos a ser facilitadores de espacios de aprendizaje más que mediadoras de aprendizaje, porque cuando a veces se hablaba de mediación de aprendizaje era que como por un lado estaba el aprendizaje, acá estaban los niños y nosotros estábamos al medio. Y o sea, si nos sacan a nosotros, no podíamos mediar aprendizaje. Y sabemos que los niños por sí mismos pueden construir su aprendizaje, no nos necesitan. Nosotros sí necesitan que facilitemos su espacio, un espacio seguro, un espacio desafiante para poder generar aprendizajes. Al mismo tiempo, cuando consigue el trabajo en equipo, este trabajo en equipo también consigue disciplina. Y uno podría decir, pero ¿cómo disciplina va a generar el ABP? Y es porque nosotros consensuamos normas o reglas. Y frente a ello también vamos a trabajar cómo podemos consensuar normas y reglas con los niños, a partir también de pequeños tips que les doy en torno a qué acciones podemos hacer con ellos que se les vuelvan más significativas, el poder cumplir también estas normas que ellos van a construir en conjunto en torno a qué, a poder trabajar en equipo en este ABP.
Y obviamente cambia el rol que tenemos nosotras las educadoras de párvulo a esta facilitación de espacios de aprendizaje. Los tramos de educación parvularia, que son estos tres, también son los tramos que tiene el ABP, porque el ABP tiene un ABP inicial, un ABP intermedio y un ABP avanzado. El ABP inicial está acorde a la cuna, el intermedio a niveles medios y el avanzado a niveles transición. ¿Y por qué? Porque también va con este trabajo de la autonomía progresiva que tienen nuestros niños. Nuestros niños de sala cuna no van a poder expresar con mayor facilidad, en el fondo con mucha facilidad obviamente por su escasez en el lenguaje, lo que a ellos les gusta. Pero sí puedo trabajar en torno con las familias a ciertas habilidades que a lo mejor queremos estimular en conjunto, como por ejemplo puede ser el tema de caminar, ¿cierto? El tema motor, la estimulación del lenguaje. A lo mejor ya los niños de esa cuna mayor, el poder dejar los pañales, cuando, eso sí, teniendo la claridad que los niños hoy por hoy dejan los pañales cuando ellos se sientan en la oportunidad de hacerlo, pero nosotros también podemos facilitar espacios de aprendizaje para poder ir construyéndolo. Y eso a lo mejor yo lo voy a levantar, esa temática, y la voy a hacer una ABP que obviamente es realizado por el educador de párvulos. En el caso puntual de los niveles medios, acá ya hay un levantamiento que se realiza de las temáticas a trabajar desde los niños. Ya no lo hace solamente la educadora en conjunto con el equipo técnico de la sala y de la familia, sino que todo lo contrario. Aquí ya en el fondo lo comienza a realizar a partir de los niños. Y los niños ya empiezan a verbalizar más, por lo tanto ellos ya pueden decir o tener algunas opciones donde ellos votan cuál es la que quieren elegir como temática a abordar en el ABP. Y los niveles de transición, que es un nivel más avanzado de ABP, ellos ya eligen la temática e incluso pueden ya orientar ciertas preguntas orientadoras, las cuales van a ir haciendo que nuestro trabajo de ABP también se vaya haciendo más completo. El paso a paso del ABP en la planificación, Marcela, termino con esto y te doy la palabra. Tiene en el fondo 5 pasos que vamos a ir trabajando y que están acorde también a la planificación. El 1 tiene que ver con la selección de objetivos de aprendizaje en torno a la temática a trabajar. Ahí yo señalo en el fondo todos los objetivos de aprendizaje que voy a trabajar y voy a realizar su especificación de ellos para que después también, cuando yo planifique mis hitos, se me haga mucho más fácil. Por otro lado, voy a describir los roles que van a tener los participantes en el ABP. ¿Qué rol va a tener el niño y la niña? ¿Qué rol va a tener el educador? ¿Qué rol va a tener la familia y la comunidad educativa? Y vamos a generar las preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras es cómo yo voy a partir mi ABP para poder generar esta curiosidad en los niños en querer investigar y construir su aprendizaje en torno a algo. O sea, yo no voy a decir, voy a ver los animales, pero a lo mejor la pregunta va a ser en cuanto a la tenencia responsable de los animales. Una pregunta que a ellos los desafíe en el fondo a tratar de buscar respuestas y construir su propio aprendizaje. Eso es lo que busca la ABP. Vamos a planificar como tercer paso los hitos de aprendizaje y los vamos a colocar en un cronograma, como una carta Gantt, en la cual nosotros vamos a indicar en qué momento vamos a ir realizando estos hitos que son igual a experiencia de aprendizaje, que va a ir en torno, en el fondo, cumpliendo para llegar al producto final y va a ir cumpliendo con los objetivos de aprendizaje planificados y seleccionados previamente. Vamos a realizar un seguimiento de lo planificado y vamos a revisar las evaluaciones. ¿Por qué tenemos que darnos este pare y de hacer este proceso? Para saber cómo vamos avanzando, cómo van avanzando nuestros niños, qué cosas van necesitando, qué van requiriendo también y cómo, en qué cosas me debo detener o debo avanzar para que también toda la gran mayoría de nuestros niños puedan lograr los objetivos de aprendizaje planteados. Y como último paso, quinto, vamos a presentarle a la comunidad educativa y a las familias nuestro producto final del ABP. Si a lo mejor me propuse la alimentación saludable como producto final, voy a presentar mi huerta que voy a realizar con los niños y cómo cada uno de los niños no es solo una huerta por una huerta, sino que vamos a hablar del cuidado de la huerta, de las cosas que se pueden plantar por estación, para qué me sirve lo que he plantado, en el fondo dándole el sentido de siempre la construcción del aprendizaje
en torno a este trabajo colaborativo que voy a hacer entre mis pares y entre también la educadora y el equipo técnico que nosotros tengamos dentro del aula. Así que todo eso, con mayor profundización, vamos a comenzar a revisar en el curso de ABP en Educación Parvularia, un camino desde las bases curriculares, desde la apropiación de las bases por educación parvularia, y ahí les dejo mi nombre, mi correo electrónico si quieren saber alguna pregunta, y ahora abro micrófono. Marcela, tú habías levantado la mano para Sí, hola, realizarnos tu buenas tardes. pregunta. Hola, voy a dejar de compartir para poder mirarlos a todos. Dame un segundo. Ya, perfecto. Marcela, cuéntame. Tengo una duda Sí. pequeña. Me quedó dando vuelta, me hizo mucho ruido lo que tú hablaste de los tramos, relacionando, haciendo un paralelo entre los tramos, los niveles de educación parvularia ¿Sí? y los tramos a trabajar o los niveles de complejización finalmente a trabajar de los ABP. Uh-huh. ¿Esa es una propuesta de ustedes o existe alguna bibliografía al respecto? Porque en un curso con ustedes también, con respecto al aprendizaje basado en proyectos, vimos que paralelamente al trabajar el ABP como tal, digamos, en sus pasos, también se tenía que ir trabajando, enseñar a trabajar en ABP, valga la redundancia, porque cuando tú comienzas en algún establecimiento, por ejemplo, no importa el nivel que sea, siempre hay personas que no han trabajado en ABP, hay niños que no han trabajado en ABP y por lo tanto también tiene que haber un desarrollo de aprender la didáctica, digamos, de la forma de trabajo, ¿no? Entonces me gustaría saber si está relacionado con esto mismo, o hay algo más específico relacionado a la educación parvularia en especial, digamos. Espérame un poco que voy a poner en silencio a alguien que estaba ahí con mucha bulla ambiente. Marcela, primero comentarte que nosotros en educación parvularia, cuando a veces hablamos de proyecto, se nos viene inmediatamente ejes centralizadores como forma de planificación. Inmediatamente. Pero como estaba planteado el eje centralizador en un proyecto propiamente tal en aula, un proyecto de aula, es muy distinto a lo que trabaja la ABP Es distinto a la basado en ABP, proyecto. claro. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque la ABP lo que busca es que el niño siempre socialice y desde él se genere el ABP. No se genere desde el docente. De decir, mira, estoy en el mes de mayo, voy a ver el del mes del mar, así que voy a hacer un ABP del mes del mar. No. Tiene que partir desde la necesidad de los niños y niñas, no desde lo que yo quiero. Entonces, a partir de esto, también una de las habilidades que más desarrolla tiene que ver con la habilidad de la oratoria, que el niño siempre esté verbalizando lo que está aprendiendo. Si nosotros nos vamos a la cuna, los niños no pueden todavía verbalizarnos la temática que quieren trabajar, no nos pueden dar preguntas orientadoras por un tema de semántica, no pueden hacer un montón de cosas, ¿cierto? Propias porque están recién comenzando. Por lo tanto, ahí el trabajo es guiado por el docente. Cuando el trabajo es guiado por docente, yo puedo generar un ABP, pero un ABP en un grado inicial, porque quiere decir que es un otro el que lo organiza a partir de las necesidades que visualizan los niños, no que los niños verbalizan. Y este grado que va aumentando el intermedio, que después nosotros en el curso lo vemos porque está detallado en un cuadro de doble entrada, la diferencia en cómo vemos a los niños, cómo lo planificamos, cómo lo trabajamos, y te vas a dar cuenta que inmediatamente te hace sentido para decir un ABP inicial es lo que pueda pasar en sala cuna, un ABP intermedio es lo que pueda pasar en niveles medios y un ABP avanzado es lo que ya, las habilidades que ya los niños tienen más de oratoria y toda que yo puedo realizar con los niveles transición. Ahora, bajo ese texto nosotros trabajamos aprendizaje basado en proyectos para equipos docentes de escuela de acción
que es nuestro material bibliográfico con el cual trabajamos, y al mismo tiempo, frente a eso, nosotros hacemos la adecuación de esta ABP, que siempre se trabaja en niveles de enseñanza básica y media, lo adecuamos a lo que nos genera y nos señalan las bases curriculares. Y ahí hicimos la conexión de estos dos instrumentos para poder generar una ABP en educación parvularia que vaya acorde a los niveles de cada uno de los niños. No sé si te dejé Ok, más clara entonces ahí, Marcela. es una propuesta de ustedes estos tramos de la ABP, digamos. Es una propuesta Ya. de gestión didáctica a partir de la bibliografía, No, obviamente, que se la basa verdad es en que el me aprendizaje entró la basado duda en porque proyectos. pensé que a lo mejor yo no recordaba o no sabía que el ABP en sí mismo, digamos, ¿cierto? Como metodología, tenía ciertos tramos para desarrollar, digamos, o para empezar, iniciarse en el ABP. O sea, el cuadro, o sea, en sí como cuando nosotros lo trabajamos, obviamente, si lo llevamos a como tú lo puedes aplicar, por ejemplo, en general básica, cuando llegas a un curso, como dices tú, que nunca ha iniciado una ABP, tal vez obviamente, yo creo que nunca se parte de un inicial. Cuando el niño ya tiene oratoria, tú siempre partes de un nivel medio, porque el niño ya puede empezar a trabajar ciertas cosas de ir verbalizando, ciertas inquietudes, ciertas preguntas en torno a este árbol inicial de preguntas que tú haces frente a una temática que vas a empezar a abordar con ellos. Por lo tanto, ya no hablamos de una ABP inicial por mucho que los niños nunca lo hayan hecho, porque ya hay una oratoria que te permite en el fondo extraer cierta información para poder tú después planificar el ABP. Pero sí va a ir en el fondo con en general básica, la diferenciación es que se va a ir dando una mayor autonomía en los niños y niñas a través vaya pasando el ABP, también porque cada vez que yo hago un ABP distinto, en el fondo los niños van a ir tomando mayor cantidad de habilidades y actitudes que le van a permitir trabajar en equipo, conocer cómo se trabaja, y ya en el fondo el tema de la conversación y esto de que hablemos de lo que vamos a hacer le va a hacer mucho más sentido de lo que le hacía antes. Ok, gracias. Kisi, si gustas, levantas tu audio y lo comentas porque la verdad es que no es para nada conductista la ABP. La ABP no busca ser conductista, es todo lo contrario, busca que los niños puedan construir su aprendizaje generando espacios en el aula y fuera de ella, porque aquí se genera el aprendizaje no solo dentro del aula, sino también fuera de esta, a través, en el fondo, de cómo yo voy a facilitar el ambiente de aprendizaje en el aula y con la comunidad educativa también, porque también puedo trabajar con ella mancomunadamente en el ABP. Ahora, obviamente, la única diferencia es el rol que van teniendo los niños, que obviamente van en esta autonomía progresiva, en la cual desde sala cuna a niveles de transición hay un cambio en cuanto a todas sus habilidades integrales, como vemos al niño, desde el lenguaje, desde la motricidad fina, desde la motricidad gruesa, desde el pensamiento, desde cómo se visualiza, del cual va a permitir que yo vaya de a poco en el fondo, permitiendo este paso a que vaya logrando mayor autonomía para que pueda lograr estos objetivos de aprendizaje que yo me planteo. Kisi, ¿quieres hacer algún otro comentario? No sé si se me escucha bien. Sí, es que he escuchado Sí, te hablar escucho. sí, de lo de párvulo, de lo que trabajaban con los niños más chicos, pero igual es distinto porque ellos son más conductistas, uno los guía en todo, o sea, los niños requieren ser un trabajo guiado, o sea, 100% conductista, pero ya en otros niveles no es lo mismo. Entonces igual se dificulta un poco el tema de estar trabajando como uno trabaja en párvulo o en sala de cuna o en jardín infantil. O Pero sea, en ya los sala otros niveles. cuna, claro, pero en sala cuna de igual forma tú tienes que también facilitar el ambiente de aprendizaje. No todos los niños hacen lo mismo. De hecho, las bases curriculares también te evocan el tema de que no todos tienen que estar haciendo lo mismo para generar una experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros deberíamos estar generando oportunidades de aprendizaje en las cuales el ambiente favorezca el cumplimiento del objetivo de aprendizaje a lo más de 2 o 3 tipos distintos. Yo por lo menos cuando trabajaba en sala cuna y cuando se planificaba
se generaba más de un espacio en el aula y los niños decidían, escogían dónde querían trabajar, trabajaban, después lo dejaban y la experiencia obviamente terminaba cuando los niños perdían el interés en lo que estaban haciendo. No tenemos que tener la mirada de la sala cuna de una mirada conductista, sino una mirada de facilitar los espacios y mediar, obviamente, el proceso que ellos están acompañándolos, desde una mediación que yo acompaño el quehacer de los niños. Y cuando nosotros tenemos aulas, que hoy por hoy en algunas están un niño, o sea, 6 niños por un asistente de párvulo, nosotros tenemos con 20 niños, en el fondo deberíamos tener 4 asistentes más la educadora. Y en ese sentido, si eso sí se logra dentro de lo que señala la normativa, nosotros deberíamos estar dando espacio a que tener estas instancias en las cuales los niños puedan tener más de una posibilidad de aprendizaje cumpliendo el mismo objetivo simultáneamente. Sí, sí, yo creo que ese no es el problema. Cuando tú, yo ahora estoy trabajando con primero, pero el año pasado trabajé con cuarto, y uno claramente tiene tiene una variedad, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes tipos de aprendizaje, ¿no es cierto? Diferentes tipos de niños, de sus tiempos, de diagnóstico, ¿verdad? Y uno se da el tiempo de hacer distintas instancias, porque igual hay colegios que tenemos PIEs donde articulamos, entonces se da para poder trabajar distintamente, pero más constructivo, o sea, ellos tienen que construir todo, tienen que pensar, pero tú eras en primero básico igual. No puedo trabajar igual que párvulo porque yo en párvulo todo es como más juego, como que nada es real. Entonces trabajaban con la letra Landia y como que me costó un mundo sacarlos de la princesa A, porque cuando trabajamos inicial o final y hablan de la princesa A, como que no lo pueden asimilar o las rimas, ¿no es cierto? Entonces, pues tú, un ejemplo, ahora estaba trabajando en matemáticas, estábamos trabajando adiciones, trabajamos con caja Mackinder, trabajamos con recta numérica y trabajamos con otro material que todavía no le ponemos nombre, que pusimos como una recta numérica, pero del 1 al 50, pero hacia abajo de 10 en 10, donde los niños iban poniendo los porotitos, ¿no es cierto? Y así iban viendo, ¿no es cierto?, la suma que se les podía hacer. Entonces yo creo que siempre se trabaja con distintas estrategias, pero lo que voy yo es que es difícil como ponernos, ¿no es cierto?, a tener como esa mirada de párvulo, porque igual encuentro yo que es distinto poder trabajarlo de esa manera. O sea, en mi punto de vista, a lo mejor puedo que esté equivocado porque nunca lo he implementado, nunca he estado trabajando en párvulo o en un jardín infantil, pero Pero en cuando de todo repente... caso, aquí sí, claro, comentarte que sí se puede, que sí se trabaja el ABP en educación parvularia, que los niños sí se les puede en el fondo generar una posibilidad de que el aula en el fondo ellos puedan escoger desde pequeños, tengan la posibilidad de escoger, es algo, una modalidad de que incluso Fungi releva mucho dentro de su trabajo en el aula y son acciones que sí se hacen. Lo que pasa es que la mirada en educación parvularia siempre es que los niños puedan incluso como lograr, yo he trabajado en colegio y he podido que los niños, por ejemplo, planifiquen. Algunos me dicen, pero ¿cómo los niños van a planificar? Sí, los niños planificaban su rincón de trabajo y planificaban si querían hacer precálculo, matemática, vida cotidiana, artística y todo, y la primera hora de la jornada era planificación y ellos lo hacían. Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso de acompañamiento, de cómo yo facilito el espacio y genero la instancia para hacerlo. Y es algo sumamente posible. Si nosotros trabajáramos ABP como algo, como una estrategia aún más común en todos los niveles, desde sala cuna a niveles de enseñanza básica, lo más probable es que de aquí a 5 o 6 años tú empieces a recibir niños en el aula, los cuales sí van a tener esto ya integrado, de trabajar en el fondo en base a un proyecto en el cual van a levantar la mano, van a dar su opinión siempre, van a tratar con respeto, van a respetar normas, porque se está trabajando desde los niveles iniciales. Ahora, el ABP, me comentaba hay una colega, si se está trabajando en niveles de escuela de lenguaje. Sí, nosotros hemos tenido varias educadoras diferenciales que han trabajado con nosotros el ABP y a pesar que en el fondo, como dices tú, la dificultad en la escuela del lenguaje es el trastorno del lenguaje, los niños en el fondo no es que tengan una dificultad en que en el fondo no hablen, los niños tratan de expresar de una u otra forma algunos gustos o preferencias y uno los va denotando de igual forma cuando los tiene en el aula, por lo tanto igual puede generar una ABP, ¿ya?
Lo que pasa es que obviamente nuestro ABP siempre va a ir acorde y en contexto a los niños que nosotros tengamos. Por eso el ABP lo puedo iniciar yo en marzo, el ABP lo puedo iniciar en abril, cuando yo ya tengo un diagnóstico de mis niños, tengo un proceso de los cuales ya los conozco, sé ya cómo están trabajando, tengo ya un baraje de algunas entrevistas con mis apoderados, por lo tanto puedo saber cómo también ellos son fuera y dentro del aula, y esa información también me va a ayudar para poder en el fondo generar este ABP en educación parvularia acorde a los niveles que ustedes tienen, que son los niveles medio mayor a nivel transición 2. No sé si tienen alguna pregunta u otra consulta en el chat o levantan micrófono. Acá tengo de la Marcela. No subestimar y recordar que el juego es parte de la didáctica que además debiese permanecer a lo largo de la trayectoria educativa. Eso sí, obviamente el juego debería ser una estrategia para altos niveles. Y ojo que también una pregunta que yo siempre hago. Para ustedes, para todos los que están acá, los 47 que quedan, de los 80 y tanto que éramos, quedan 47 ya a esta altura. ¿Cuál es el tramo de edad de la primera infancia? Cuando yo hablo de primera infancia, ¿cuál es? ¿De los 0 a los 6? ¿De cuáles son las edades que están en la primera infancia? ¿Qué me podría decir? De los ¿O qué 18, creen? ¿Ah? desde los 18 meses. Desde los 18 meses, dice Génova. ¿Quién más me dice cuáles son los tramos de la primera infancia? Cuando hablo de la primera infancia, ¿cuándo inicia, cuándo termina? Me abren el micrófono, me comentan en el chat si no quieren abrir micrófono. De 0 a 9 aproximadamente. ¿Eli? Muy ¿Sí? bien, Eli. Ese es el tramo. Cuando yo hablo de primera infancia, hablo desde el nacimiento hasta los 9 años. Esa es la primera infancia. ¿Por qué yo hablo que es la primera infancia ese tramo? Porque es donde se provoca neuronalmente la mayor concentración, ustedes saben, de neuronas que pueden hacer conexiones neuronales y que pueden generar aprendizajes significativos para toda la vida. Y que a los 9 años tenemos la primera poda neuronal importante. Recuerden que se caen un montón de neuronas, se pierden cuando no hay sinapsis. Y obviamente la plasticidad cerebral nos permite recuperarlas, pero en el fondo, hasta los 9 años es la primera infancia. Por lo tanto, cuando los colegios a veces dicen que primer ciclo es hasta segundo básico, en segundo básico es hasta los 7. La primera infancia hasta los 9 años. Entonces, cuando yo hago un ciclo y cuando me pretenga en un establecimiento pensar en un ciclo, el ciclo hasta los 9 años. Ese es el primer ciclo. Esa es la primera infancia. Y de ahí yo me pego el otro salto en el fondo después de los 9 años. Y por eso, incluso para muchos países, ustedes saben que la lectura no es que la aprenda en primero o en kinder. Para algunos también a veces que se le ocurren cosas creativas, que en kinder le logre la lectura. Porque el proceso de lectura es un proceso de conciencia fonológica. Y si yo hago un buen proceso de conciencia fonológica, el niño va a aprender a leer por sí solo y no inculcándole la lectura de manera como muchas veces la hacemos hoy por hoy, donde para muchos es una tortura, y hoy por hoy con la pandemia ha sido una tortura mayor. Muchos niños no han aprendido a leer en primero y hoy por hoy lo están haciendo recién en segundo básico. Entonces hay un proceso el cual tenemos que remirar también, en el fondo, mirando lo que nos dicen las neurociencias, lo que nos dicen en el fondo hoy por hoy los nuevos paradigmas enfrentan en torno de respetar los procesos de desarrollo de nuestros niños y niñas. Chicas, en el chat ya no hay más preguntas, les quiero agradecer el tiempo, ya nos pasamos en 14 minutos de nuestro webinar, pero quiero invitarlos a los que les haya gustado revisar este tema de bases curriculares en educación parvularia y revisar el ABP, puedan en el fondo trabajar, o sea, puedan inscribirse en el curso de capacitación que vamos a tener todos los jueves a partir de la próxima semana, en torno a mirar estas bases curriculares, ver su apropiación, trabajar en la planificación y después ponerla en servicio del ABP para poder realizar un aprendizaje basado en proyectos para nuestros niños. Así que agradezco su atención, su tiempo. Cualquier duda o consulta, mi correo es gisela.castro@gestiondidáctica.cl, lo puse ahí en la presentación. Así que nos estaremos viendo para las que quieran participar en este nuevo curso de gestión didáctica.
Espero que pasen tengan un buen descanso, mañana ya es viernes, que tengan un buen fin de semana y les mando un cariñoso abrazo para todos. Muchas gracias por participar. Chao, chao, que estén bien.